¿Comprar o alquilar una casa? Una pregunta que se repite generación tras generación. ¿Mejor hipotecarse con los riesgos que ello supone? ¿O no es alquilar tirar el dinero? En este vídeo veremos si realmente esto es así. Desde 2008 es muy difícil hipotecarse porque los bancos son más conservadores y requieren de una entrada para la hipoteca, que suele ser de alrededor del 20% del precio de la casa. Eso, ligado a los elevados tipos de interés, han hecho que el coste de adquirir una vivienda sea de los más altos en las últimas décadas, lo que está provocando una reducción en la demanda de hipotecas. Los alquileres, por otro lado, no se quedan atrás, también han sufrido notables subidas en los últimos años. Entonces surge la pregunta, ¿con los precios actuales, es mejor comprar o alquilar? ¿Cuál de estas opciones es más interesante a largo plazo? Para responder a esto, vamos a adentrarnos en las trincheras y analizar el coste real de la propiedad en comparación con el alquiler. Te prometo que te sorprenderás por los resultados, ya que van en contra de casi todo lo que has escuchado. Antes de empezar, si te son útiles estos vídeos, todo lo que pido a cambio es que le des like y te suscribas. Eso es todo. Ayuda mucho al canal y como agradecimiento haré todo lo posible por responder a vuestros comentarios. Ahora, un poco de contexto. Existe la idea general de que alquilar es malgastar el dinero, mientras que comprar una casa siempre es una buena inversión. Y aunque hay algo de verdad en esas afirmaciones, no cuentan toda la historia. Para darte una mejor idea de lo que está involucrado, empecemos con la propiedad. Creo que la mayoría de personas a primera vista solo comparan el costo básico de la hipoteca con el del alquiler y de inmediato piensan, listo, comprar una casa es solo un poco más caro o incluso más barato mes a mes, por lo que alquilar es malo. Pero como estás a punto de ver, eso no es del todo preciso. Cuando compras una casa, primero debes considerar tu entrada. Aunque en muchos casos excepcionales se puede financiar al 100%, en la mayoría de casos, los bancos requieren un depósito de entre el 10 y el 30% del precio de compra para obtener el préstamo. En segundo lugar, también debes considerar la tasa de interés de tu hipoteca. Este será el costo de pedir prestado el dinero y hoy en día ese costo es de los más altos en los últimos tiempos, superando el 4%. Eso significa que cada año, el 4% de tu saldo hipotecario se pierde en el abismo de la política monetaria. Y esto se acumula como estás a punto de ver. En tercer lugar, tenemos que sumar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que en España se encuentra entre el 5 y el 10% dependiendo de la comunidad autónoma. Como cuarto punto, también tenemos el impuesto sobre la propiedad, o IBI. Este suele oscilar entre el 0,4% y el 1,3% del valor catastral del inmueble. Después de eso, si pensabas que habíamos terminado, no, aún no, porque también debes considerar el seguro. El seguro de vivienda no es obligatorio, pero muy recomendable para evitar imprevistos en caso de incendios, desastres naturales, inundaciones, etc. Un seguro tiene un coste de alrededor de 200 euros al año. Además de costes fijos, debes considerar las reparaciones y el mantenimiento. Casi todo en tu casa tiene un tiempo de vida útil. Los electrodomésticos tienen una vida útil media de 11-12 años, pero no solo pueden estar ahí los problemas, también pueden haber problemas estructurales, de instalaciones, etc. Y a largo plazo se recomienda que presupuestes entre el 1% y el 2% del valor de tu propiedad cada año para las reparaciones que eventualmente surjan. Con esta información, esto es lo que realmente te costará tener una casa de promedio aquí en España. Tomemos un ejemplo de una casa de 200.000 euros con un pago inicial del 20%. Eso significa que tendrás que desembolsar 40.000 euros. Luego recibirás un préstamo de 160.000 euros que, a una tasa de interés del 4% y una amortización a 30 años, hace que tu pago mensual sea de aproximadamente 765 euros al mes. Tendrás que pagar también ITP, que ascendería a unos 10.000 o 20.000 euros. Luego, también tendrás impuestos sobre la propiedad o IBI, pongamos que es del 1%, lo que suma otros 167 euros al mes, y el seguro, que probablemente te costará unos 20 o 30 euros al mes.
Si destinas otro 1% del valor de tu propiedad cada año para reparaciones y mantenimiento, eso sería un coste adicional de 167 euros al mes. Esto eleva el coste total en tu bolsillo para una casa promedio de 200.000 euros en España a unos 1.129 euros al mes, con un pago inicial de unos 60.000 euros. Dado que hiciste un pago inicial de 60.000 euros, también debes tener en cuenta el coste de oportunidad de ese dinero, ya que estás atando 60.000 euros en una propiedad que, de lo contrario, podría haberse invertido en otro lugar. A un coste de oportunidad medio del 6%, estos serían 300 euros al mes, un ingreso de inversión al que estás renunciando por comprar una propiedad, ya que si vivieras de alquiler podrías invertirlos y cobrar 300 euros que podrías destinar a pagar menos alquiler. Eso significa que el coste real de poseer esta casa teniendo en cuenta el coste de oportunidad del pago inicial es de 1.429 euros al mes. Por supuesto, también hay factores más sutiles a considerar, como la apreciación a largo plazo de la vivienda, que tiende a mantenerse al ritmo de la inflación. Pero como todo lo demás, como los impuestos sobre la propiedad, el seguro, las reparaciones y el mantenimiento, tienden a aumentar de precio a medida que pasa el tiempo. Asumamos un número más razonable, que el valor de tu casa aumentará en un promedio de un 1% cada año. Esos serán 167 euros al mes. Esto significa que el coste real de poseer una casa de 200.000 euros, una vez que consideras el capital acumulado en la hipoteca, los ahorros fiscales y el coste de oportunidad, será de aproximadamente 1.262 euros al mes. Sin embargo, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Pero antes de entrar en qué opción es realmente más barata, hablemos sobre el alquiler. Afortunadamente, esta parte es bastante sencilla. El precio que pagas es el precio que pagas. No hay nada más complicado al respecto. Así que, la pregunta que surge es: ¿puedes alquilar una casa de 200.000 euros por menos de 1.262 euros al mes? Y la respuesta en la mayoría de casos es sí, pero muchos diréis, ya, pero con la hipoteca tienes la casa, y tenéis toda la razón, así que añadámoslo a la ecuación. Teniendo en cuenta que el español promedio solo permanece en su casa durante 15 años tras mudarse, debemos comparar ese periodo con el coste del alquiler para ver cuál es realmente más ventajoso. En este caso, suponiendo una casa de 200.000 euros después de 15 años de hacer pagos de hipoteca, tu saldo del préstamo se habrá reducido a 103.269, que se sabe viendo la tabla de amortización de la hipoteca, donde se observa que los primeros años la mayoría de lo que pagas es interés y no está contribuyendo a pagar la deuda. Y con una apreciación del 1%, el valor de tu casa será de 229.000 euros. Esto significa que si la vendes y liquidas la deuda, te quedarán 125.731 euros brutos. El tema impuestos nos daría para otro vídeo, así que si lo queréis, dejadlo en la sección de comentarios. Si ponderamos esos 125.000 euros a los 15 años que has estado viviendo, equivalen a 698 euros al mes, que restándolo a los 1.262 euros, queda un coste mensual real de 564 euros. Entonces, para este escenario concreto y con una estancia de 15 años, si encontráramos un alquiler por debajo de 564 euros, esa sería la opción más rentable. Pues si le sumas un ahorro de 698 euros al mes, que es el coste de la casa, a los 15 años tendrías esos 125.000 euros que has obtenido al venderla. Así que ahí tenéis la respuesta. Por supuesto, para llegar a ese número estamos haciendo algunas suposiciones generales, como que los valores de las propiedades aumentarán en la próxima década y que no encontrarás reparaciones imprevistas. Sin embargo, como en nuestro ejemplo anterior, las cosas aún no terminan ahí. Desafortunadamente, estos ejemplos no son tan simples, ya que hay muchas variables que pueden ocurrir fuera de nuestro control, como las tasas de interés, las tasas de seguros, los impuestos de la propiedad, entre otros. En resumen, la compra suele ser la opción más económica en un escenario general como este, pero no por tanto como la mayoría creen. El coste real o pérdida de capital al tener una casa de 200.000 euros es de unos 564 euros al mes, aunque pagamos más mes a mes. Y el del alquiler será seguramente entre 100 y 300 euros superior dependiendo de la zona y la oferta.
Por supuesto, alquilar tiene la ventaja de que no te ata y te da flexibilidad para poder mudarte en poco tiempo, o de usar el capital inicial para invertirlo y potencialmente sacar más rentabilidad del 6% que hemos indicado en el ejemplo, e incluso llegar a cubrir la diferencia de precio. Sin embargo, si planeas vivir en el mismo lugar durante más de 15 años, comprar suele ser la mejor opción. También es mejor si deseas remodelar o mejorar tu hogar. Mi preferencia personal es que si vas a comprar algo, al menos compra algo que necesita un poco de trabajo. Arréglalo y así te aseguras que haya más margen en el precio de compra y potencial venta. Obviamente, cada situación es diferente y cada área tendrá unos números diferentes, pero en general, esta regla debería ser válida. Dicho esto, gracias por ver y como siempre, si te gustó el vídeo no dudes en darle like o suscribirte. Gracias por todo y hasta la próxima.